Estimados, bienvenidos a la clase número 6 de la asignatura de control de calidad. Bien, en esta oportunidad nosotros vamos a desarrollar en esta clase expositiva el concepto de ficha de proceso, ¿ya? Que voy a proceder a explicar. ¿Qué es lo que es una ficha de proceso? En realidad es solo un arreglo, una estructura que nos permite a nosotros analizar en profundidad un proceso sobre el cual tenemos la intención de establecer controles, ¿ya? Entonces, recurriendo al esquema que ya conocemos, de que los procesos son una combinación de, vamos a dejarlo aquí, es un conjunto de actividades y de recursos que convierten las entradas en salidas, ¿sí? Bien, esa es una definición muy general. Entonces, vamos a hacer un repaso. ¿Qué es lo que teníamos como, por ejemplo, entradas? Entradas son los insumos, es la energía, es la información, es una entrada. La salida también puede ser energía, puede ser un producto, puede ser un desecho, ¿sí? Puede ser información también. Pero además, a veces eso no nos logra explicar el proceso, como ya en algún momento hablé que no podíamos explicar el proceso de transporte a partir de que hemos convertido el combustible en energía cinética, no lo podemos entender así. Entonces podríamos hablar de una situación donde hablamos de una condición inicial o posición inicial, o una condición final o una posición final. Cualquiera de las dos ideas, tanto si hablamos de condición o posición, da lo mismo. Es un arreglo que utilizo yo porque me permite entender mejor un proceso, ¿sí? Bien, ya hemos dicho que los procesos están constituidos en términos de sus recursos, en recursos humanos y recursos de infraestructura, ¿sí? Ahora, respecto a recursos humanos, aquí nosotros no lo que nos interesa del recurso humano, básicamente son la jerarquía y las funciones, ¿sí? Bien, ¿qué quiere decir jerarquía? Jerarquía estamos hablando, voy a graficarlo así, estamos hablando de jefatura, mandos medios y trabajadores, contratistas, a eso nos referimos. Y funciones, hablamos de especialidades, los mecánicos, los eléctricos, los operadores, los controladores, ¿sí? Cuando hablamos dentro de la horizontalidad, ¿ya? Bien, veamos. Y los recursos de infraestructura nosotros los podemos considerar desde un lugar, edificios, equipos, máquinas, herramientas y hasta software. En ese orden, ¿ya? Bien, y las actividades, yo para efectos de esta clase, vamos a considerar de que simplemente las actividades son de inicio, desarrollo y de cierre. Nada más. Más adelante en otra clase, cuando profundicemos incluso mucho más en esto, nos vamos a dar cuenta que hay que usar otra estrategia que explica mejor un proceso, ¿ya? Ahora, quiero que mantengan en mente que nosotros seguimos con el caso de la empresa repartidora de agua envasada, de agua purificada, para que no crean que nos hemos perdido de esto. Entonces, ese es el análisis de proceso de manera bastante simple, ¿ya? Bien, ¿qué es lo que es la ficha de proceso? La ficha de proceso es un arreglo que yo les propongo a ustedes que desarrollemos. Y en este caso, podríamos pensar en una suerte de documento, ¿ya? En donde vamos a realizar lo siguiente. En función para el proceso, vamos a dejarnos una sección, ¿sí? Y en esta sección vamos a ir anotando alguna información. Esta información tiene que ver con las entradas, la posición,
o condición inicial, las salidas, posición o condición final, el recurso humano, ¿sí? Los recursos de infraestructura y finalmente la vamos a separar entre actividades de inicio, las actividades que se encuentran en la etapa de desarrollo, la continuidad, y las actividades de cierre. Uso la palabra cierre para no usar final y no confundirlos con las otras cosas, pero podríamos usar actividades finales. ¿Ya? Bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? En esta parte vamos a colocar el detalle, ¿sí? Vamos a el detalle o la descripción de aquellas entradas, ¿sí? En este otro costado vamos a indicar cuáles son las variables y en esta parte final vamos a indicar los parámetros. Vamos a usar un ejemplo, uno, ¿sí? Y este ejemplo va a ser el del solo el transporte, el traslado de los bidones, ¿sí? Voy a cambiar de parecer, vamos a usar el de limpieza de bidones mejor, porque quiero que en el fondo partamos con algo que sea un poquito más sencillo. Dijimos, si lo recuerdan bien, que el proceso de limpieza de bidones se nutre con los bidones que han llegado de terreno, ¿cierto? Que llegan de terreno, han pasado por la bodega y van a parar un área dentro de la misma bodega donde estos bidones se limpian, se lavarán 3 veces, se les echará algún higienizante, no sé, algo se hace y se les deja habilitados para poder ser recargados, ¿ya? Los bidones para el agua purificada. Entonces uno podría decir, veamos, partamos con lo que es sencillo. ¿Cuál es la posición inicial? Entonces vamos a decir que son los bidones sucios, ¿sí? Eso es, bidón sucio. Bien, la posición o condición final, bueno, sería el bidón limpio. Entonces veamos, ¿cuáles serían las entradas en este caso? Las entradas en esta situación parece que podría ser agua de limpieza. No nos vamos a afiebrar mucho, vamos a pensar que es un agua especial de limpieza que permite higienizar esto, ¿sí? Me refiero a que es un agua que se puede utilizar para limpiar. Y vamos a colocar por ahora, yo desconozco cómo funciona, que los limpiamos con alcohol, no otra cosa, ¿sí? Pero también va a entrar, a ver, vamos a colocar aquí, agua, alcohol, ¿sí? Y vamos a pensar de que hacemos esto con un dispositivo que lanza agua a presión. Entonces vamos a decir agua a presión, ¿sí? Bien. ¿Qué más está entrando a este lugar? Evidentemente, si colocamos el agua a presión, por ahora vamos a colocar energía, pero solamente la vamos a colocar entre paréntesis porque le estamos dejando afuera al decir que es agua a presión. Bien, ¿cuál es la salida? La salida de esto es un, ¿cómo se llama? Como el resultado son bidones limpios, entonces la salida sería en este caso esta agua convertida en otra cosa. Entonces vamos a decir, sería agua sucia más alcohol, ¿cierto? Que sería el que se usó, se pasó el alcohol y disculpen la expresión, pero eso es lo que dio como resultado, ese descarte. Bien, recursos humanos, vamos a asumir de que simplemente esta labor la realiza una persona. Entonces vamos a decir que es el operador de, vamos a llamarle vamos a dejarle el trabajo al ayudante de bodega. A él le vamos a dejar ¿cómo se llama? Le vamos a dejar la labor de
recepcionar los bidones, llevarlos a esta área, limpiarlos, dejarlos habilitados y entregarlos a la planta de osmosis, ir a dejarlos. ¿Ya? Recursos de infraestructura. Vamos a decir de que es una, le vamos a llamar simplemente la zona de limpieza, eso sería el lugar. ¿Ya? Y vamos a hablar de que le estamos, ¿cómo se llama? Como estamos funcionando a presión, vamos a colocar una hidrolavadora. Esa fue la forma en que se lavó. Me refiero, eso es lo que me da entrega el agua a presión. Bien, ¿cuál sería la primera actividad? Vamos a decir que la primera actividad es recepción, ¿sí? Recepción de los bidones. Luego vendrá una verificación para ver si los bidones se encuentran dañados. Primero es recibirlos y dejar alguna suerte de recepción, y vamos a anotar aquí registro. Luego anotamos verificación, que sería esto de chequear si se encuentra en buenas condiciones, y otra vez aparece el registro. Recibimos, registramos, verificamos, registramos. La otra actividad, ¿cuál sería? Sería el, vamos a llamarle hidrolavado, y vamos a asumir que es hidrolavado 1 y vamos a llamarle lavado, vamos a colocarle que es vaciado y lavado con alcohol. Y vamos a asumir de que esto es una actividad que es cíclica. La vamos a realizar 3 veces. ¿Sí? Vamos a hacer un triple lavado. No aplica en este caso si alguien conoce el concepto, simplemente me lo estoy inventando para poderlo ilustrar. Y la actividad final ya es el retiro de stickers, ¿sí? Del lugar. O sea, de los bidones. Se le retiran los stickers, todo, y la última actividad es en la entrega a planta de osmosis. Y esto me deja registro. Bien, vamos a ver. Y tratemos de pensar. Pero esto sale súper sencillito. ¿Cuáles son las variables para el agua a presión? La variable del agua a presión probablemente va a ser un flujo. Y puede que esté en litros por minuto o simplemente esté en PSI, que son las unidades de presión. ¿Ya? El alcohol. Vamos a plantearnos que el alcohol se encuentra en litros por bidón. ¿Ya? Esa es la forma en que se mide, litros por bidón. Bien, la energía la estamos descartando porque ya dijimos que pertenecería al proceso que hace operar esa hidrolavadora. Lo estamos descartando a propósito, ¿sí? Veamos, la variable de los bidones sucios. ¿Cuáles pueden ser las variables de los bidones sucios? Puede que sean el número. Solamente eso, número de bidones sucios. Bien. Veamos. Podría venir en alguna graduación. Puede ser número y podría estar en nivel de suciedad. ¿Ya? Nivel de suciedad. Simplemente podríamos encontrar que están casi limpios y están tremendamente sucios. ¿Ya? Bien. La salida. Sale agua sucia más alcohol. Entonces uno diría, bueno, aquí podríamos decir que tendríamos como litros por bidón. ¿Cuál fue la cantidad de agua que se gastó por cada bidón? ¿Sí? Así como ahí también la tenían, pero como nos sale mezclado, mejor lo juntamos todo. Bien, respecto al número de bidones limpios, ¿qué podríamos decir? O sea, los bidones limpios, otra vez parecería que son el número de bidones. ¿Sí? Es el número de bidones. ¿Qué otra cosa más podría ser? Por ahora no le veo mucho asunto. Esto podría cambiar en la medida que bajemos. Respecto al recurso humano, al ayudante de la bodega, es simplemente el número de personas nomás que están trabajando. ¿Cuál es la otra? Puede ser su horario de trabajo, otra de sus variables. Bien, respecto al recurso humano, la zona de limpieza, por ahora no tiene mucho sentido porque está fijo, pero para no perder la costumbre lo vamos a dejar que está en metros cuadrados.
Simplemente es un sector que está plano y donde se cuenta con una sentina para que se acumule el agua después del proceso de limpieza. ¿Sí? Y la hidrolavadora. ¿En qué se mide la hidrolavadora? La hidrolavadora se mide simplemente el número de hidrolavadoras, porque nos referimos a la infraestructura. Cuando hablamos de su propio, ¿cómo se llama el proceso? Bueno, entonces hablaríamos de presión. Bien, luego ¿qué es lo que tenemos? Actividades de recepción. Todas estas que están acá tienen un horario y un tiempo específico. ¿Sí? Esas son sus variables. Bien, veamos cuáles serían los parámetros. Aquí va a salir más o menos fácil. Podríamos ir diciendo, vamos a inventarnos datos respecto a la variable litros por minuto. ¿En qué la vamos a medir? El parámetro vamos a decir que son, la presión vamos a trabajar a 40 litros por minuto. ¿Sí? Una cuestión que va con mucha velocidad. Los PSI, si quisiéramos decirlo, lo estaríamos empezando, no sé, voy a inventarme, ni me acuerdo si esto funciona así. 120 PSI, esa es la presión de trabajo. La cantidad de litros por bidón, el parámetro va a ser, lo vamos a dejar en un rango entre 100 y 110 litros por bidón. Eso es lo que se va a utilizar. Ahora es un contrasentido, pero yo quiero mostrar, no estoy tratando de explicar en qué consiste. Ustedes son los que tienen que averiguar si esto anda bien. Bien, respecto al número de bidones sucios, vamos a asumir, pues, hay que hacer la suma, no me acuerdo cuánto eran, pero me da la impresión de que había que sumar como 40, con 20, con 30 y cosas así. Por ahora vamos a asumir que el número total de bidones que se generan al día, ¿ya?, fueran 100. Entonces vamos a pensar que son 115 bidones. El nivel de suciedad, ¿cómo lo medimos? Lo vamos a medir simplemente en 3 niveles. Muy sucio, sucio y limpio. ¿Ya? Esos serían los parámetros. Podríamos tener más en porcentaje como quieran, pero como estoy ilustrando solamente la cantidad de agua sucia más alcohol. ¿Cuánto es lo que puedo gastar en total? ¿Sí? Si lo estoy midiendo en litros por cada bidón, bueno, aquí pusimos que pensábamos gastarnos... perdón, esto es mucho. Voy a recapitular. Respecto al alcohol en litros por bidón, vamos a considerar que no estamos gastando 250 cc. ¿Ah? Simplemente, o 0,25 litros por bidón. Ese va a ser el parámetro para la cantidad de alcohol. Entonces simplemente podemos calcular. Pues. Pensemos que le vamos a dar medio minuto, o no, un cuarto de minuto. 15 segundos para limpiar cada bidón. Ya en total. Dentro de todo el chorro de la hidrolavadora le vamos a dar eso. Entonces eso nos daría que nos gastaríamos algo así como 10 litros por cada bidón. Bien, si se lo sumamos a esos 250, entonces nos da que los litros por bidón serían algo así como 10,25 litros por cada bidón. Ese sería el parámetro del agua sucia y más el alcohol. Bueno, el número de bidones limpios tendría que coincidir, ¿cierto? Dijimos, tendrían que ser 115. Podríamos haber colocado otro factor. ¿Sí? Ya le voy a explicar para que lo podamos terminar pronto. Entonces veamos. El número de trabajadores, bueno, es 1. Y el horario, vamos a decir que es de 08 hasta las 17 horas. Pero recuerden que dijimos que esto se tenía que entregar ¿a qué hora? A las 11 de la mañana tenían que estar todos los bidones entregados. Entonces esta persona tendría que haber empezado después de las 11 de la mañana. Asumamos que se demoran como una hora, llegan justo a las 12 a hacer la colación. Entonces esta persona le van a dar para que haga la limpieza desde las 13:30 hasta las 16:30 horas. Ese va a ser el horario. Ese sería el parámetro para el horario del trabajador. Bien, la zona de metros cuadrados, esto va a estar fijo. Y vamos a decir que es una cuestión de 5 por 4 metros, no sé. 20 metros cuadrados. Ese es el área. La hidrolavadora es solamente una. ¿Ya? Veamos.
aquí dice la recepción, entonces podríamos ir colocando que esto se hace desde qué hora. Es la misma, debería coincidir con el horario del trabajador, de 13:30 a 16:30. Y aquí podríamos hacer una suerte como de horario, de 13:30 a 13:30 hasta las 13:45, se dan 15 minutos para seguir registrando. Miren, ya no voy a empezar a anotar, pero quiero que se den cuenta. ¿Cuál es la gracia de esto? ¿Cuál es la gracia de esto? Aquí afloró una palabra bastante interesante, ¿cierto? Deje registro. Deje registro. Ese es el objeto que tiene toda esta situación. Cuando vamos a hablar del control de calidad, en este caso, ¿para qué nos sirve la ficha? Nos permite saber qué es lo que queremos registrar. Y yo no sé si se dan cuenta, nosotros simplemente podríamos, a partir de toda esta estructura, generarnos un... Miren lo que les voy a plantear, ojalá que se pueda ver por acá, ¿ya? Pero podríamos generarnos una suerte de reporte diario de limpieza. ¿Y qué vamos a anotar? Miren, curiosamente lo que vamos a anotar, ¿cierto? Ya sabemos, el número de bidones recibidos, ¿ya? Podrían aparecer otro tipo de detalle, los litros de agua consumidos, el horario en que se realizó. Fíjense, esto nos permitiría, el hecho de que generemos ese registro, nos permitiría a nosotros establecer que estamos controlando el proceso, le estamos haciendo seguimiento, ¿ya? Iba a mencionar algo acá. Acá podría degenerarse una situación, porque lo descartamos, simplemente como dijimos de limpieza, pero puede ser de que tengamos una actividad. Si se verifica y se dan cuenta que están llegando bidones que están tan dañados o están tan cochinos que no vale la pena limpiarlo, bueno, quizás tendríamos que tener una actividad de descarte. Y si fuera así, habríamos generado un parámetro que sería número de bidones descartados, ¿sí? Y el parámetro sería, bueno, desconocido. Habría que fijarlo nomás, simplemente ahí no nos queda claro el parámetro porque es un resultado inesperado. Bien, ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Van a tener que elaborar para la tarea, van a tener que elegir uno de los procesos, ¿sí? Por supuesto, este estaría quedando descartado, ¿ya? Pero de cualquiera de los otros podrían elegir uno de los procesos y utilicen los datos de lo que ustedes puedan ir recuperando por ahí por internet, averiguando cómo funciona esto, ¿sí? Pueden, si quieren, tomen la planta de osmosis, si quieren, tomen el transporte, la bodega, ¿ya? O la carga y la descarga. Fíjense que tienen que hacer el mismo análisis y van a llegar inevitablemente a generar un reporte. Ya. Lo dejamos hasta acá y nos vemos en la siguiente sesión de Teams.